en un ascensor y vas en el ascensor, o eres capaz de vender lo que quieres en el ascensor, ¿no? Pues no es vendible, ¿no? ¿Cuántos de vosotros conocéis esta tarjeta? ¿Oh? ¿La lleva en el bolso? Me acaban de... El corazón me acaba de dar un palpito. Dios mío, todo. No debería de estar en el mismo club. ¿Sabéis que esta tarjeta es como vender Rotary en un ascensor? Por favor, enséñalo a los demás. Va a ser el mejor seminario que he hecho de esta parte. Muy bien, pues... JJ. Fría. Otra. Calma. Va. Entonces, chicos, calma que perdemos el hilo. La mía está vacía. Muy bien. A ver, silencio. No se me vayan por las ramas, quédense con el sentido. Vale, entonces, en los ascensores podemos hablar o de vender un producto o de Rotary. O del tiempo. ¿Qué es lo que normalmente hablamos cuando subimos una ascensor? El tiempo. Pues eso es lo que vamos a hablar. ¿Vale? Lo vas a pillar. Este es el distrito. ¿No? Hasta ahí lo va bien. Y esto es como ve el gobernador más o menos el distrito. Dice, ostras, en el sur hay un tormentón que no vea. Almería va cayendo regular, en Sevilla hay un sol, Alicante, esta zona de Castellón está un poco nublado, pero Valencia hay mucho sol y Mallorca hay un sol espléndido. Es un símil, ¿vale? No significa que sea así, pero tenía que representarlo. Eso es más o menos, ¿no, Jesús? Como tú tienes el plano, ¿no? de las relaciones. Recordad que yo me dedico a membresía, ¿vale? Ese es mi negociado. Vale, pues los presidentes tienen más o menos lo mismo. Vosotros sabéis que estos dos se llevan a matar. Resulta que este con este un poco regular. Esta gente se llevan fenomenal. Estos dos también están un poco conflictivos. ¿Sabéis eso de cuando veis el tiempo y veis las nubes negras en el horizonte? Tú dices, va a llover. Sol no va a salir. Y cuando está cayendo lluvia, mucha lluvia, dice, va a tronar. Eso es un poco lo que pasa en los clubes, ¿no? Vemos que hay un conflicto y resulta de que ese conflicto, si no haces nada, ¿qué puede pasar? Que va a ir a peor, y va a contaminar más y va a hacer peor. Eso es lo que vamos a hablar. De los conflictos. Joder, el lío que he hecho para llegaros hasta aquí. Hay dos tipos de conflictos. Conflictos internos y conflictos externos. ¿Cuáles son los conflictos externos? Aquellos que vienen de relaciones que hay fuera del club y la quieren traer al club. Por ejemplo, y de esos hay dos tipos. Por razones personales y por razones comerciales. Por razones personales son aquellos rotarios que tienen entre ellos relaciones y que fuera del club ocurre lo que sea y lo traen. O bien personas ajenas al club o de otro club que llevan ese conflicto al club. Y que además todo lo que pase en ese tipo de conflicto se queda fuera del club. No es el club el que debe hacerlo. Os pongo un claro ejemplo, porque veo caras de que no lo entendéis. No lo entendemos. Vale. Sí. Vamos a poner un claro ejemplo. Dos personas que son pareja en el mismo club y se separan. ¿Eh? Así debe. ¿Cuántos clubes tienen parejas que tienen parejas en los clubes? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos clubes tienen parejas en los clubes? ¿Antes o durante? No, pero que los dos sean rotarios, aunque sean de diferentes clubes. Pero luego en el almuerzo lo conversamos, porque si no perdéis el hilo y me interesa no esta parte, me interesa la siguiente. Pues eso lo que probablemente pase es que cada uno de los miembros va a querer atraer a la gente y eso rompe el club. Eso es un conflicto
externos que lo llevan al club para al final lo contaminan. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, como presidentes y secretarios, esto queda fuera del club. No nos tenéis que posicionar, no es vuestra posición. Y por razones comerciales, ¿cuántos de aquí sabéis que vuestros clubes tienen relaciones comerciales, tienen negocios entre los socios fuera de Rotary? ¿Cuántos? Pues no hay tantos. Empezamos por ahí, Rotary empezó así. Por hacer unas relaciones comerciales deberíamos de potenciarlas más. Bien, yo he vivido los dos tipos, ¿eh? En mi club como presidente he vivido en el mismo año los dos tipos. O sea, sale mal un negocio y te vienen a ti diciendo hay que expulsar tal señora o tal señor porque no ha cumplido con no sé qué, porque no ha hecho bien las cosas. Oiga, mire, si es una relación comercial está la ley. Rotary no está por encima de la ley. Está la ley, oiga, la ley dividirá quién tiene razón o quién no tiene razón. Pero nosotros no somos, y mucho menos ustedes como presidente y secretario, los jueces para delimitar nada. Son cosas, conflictos externos, son fuera de Rotary. No nos interesa. No se metan en tinglados. Si se meten en tinglados va a afectar al club, es decir, la climatología del club se va a empeorar. ¿Vale? Pero vamos a lo realmente interesante. Vamos a los conflictos internos. Tranquilo, todo está en Google. Conflictos internos, no hace falta que copien, todo está en Google. Hay 11 tipos de conflictos. Vamos a empezar. Los reales, es decir, conflictos de verdad. Usted no me está mirando con una cara como diciendo, no me creo nada. Conflictos de verdad, es decir, son reales. Hay un conflicto real entre dos socios por la razón que sea. ¿Vale? Por la razón que sea, pero son conflictos reales. Es verdad, hay un conflicto y hay que resolverlo. Bien, muy bien. Conflictos imaginarios. Son aquellos conflictos que nosotros nos imaginamos que ocurren y que además lo llevamos al club. Os pongo un ejemplo. Joder, esta gente va mañana al seminario y resulta que no me han llamado y que no me han mandado un WhatsApp. ¿Y por qué me hacen esto? ¿Qué pasa si yo soy el secretario? Pero, oye, ¿por qué? Y te vas a la reunión, no vas al seminario, no preguntas porque dices, pues si no me lo dicen, pues será por algo estaré haciendo mal. Y vas a la reunión, hecho un troglodita, diciendo, porque vosotros, y todo el mundo, oye, ¿no leíste el WhatsApp? ¿Se nos pasó? No sé, podías habernos llamado. Son conflictos que te imaginas que son, pero realmente no lo son. No existe el conflicto, solamente te lo has imaginado. Bueno, lo hay los inventados. Estos son los más peligrosos. Aquella persona que inventa el conflicto porque le interesa. Hay gente que vive permanentemente en conflicto y que le gusta tener conflictos alrededor porque gana audiencia, gana gente alrededor, gana aliados y además se hacen la víctima. Estoy seguro que tenéis todos más o menos perfiles similares porque somos humanos y esto es así. Son ese tipo de gente, hay que aislarlo, hay que saber cómo llevarlo, pero básicamente son lo que popularmente se llama como personas tóxicas, ¿no? Son personas que contaminan todo lo que tocan, ¿vale? Muy bien. Intrapersonales. Esto ya es para nota, ¿eh? Mire, ocurre de forma interna. Es que ya, esto lo tengo ya, ¿sabes? Que hasta ahí me lo había estudiado más. Y en la mente del individuo. Eso significa que se genera en la mente del individuo y lo traslada al grupo. Es diferente al otro porque el otro se lo va imaginando y va y lleva. No, y el otro se lo inventa. Dice, ¿tú sabes por qué no te han llamado a eso del seminario? No te han llamado a eso del seminario porque tú no vales. Porque te quieren aislar. Entonces, ¿sabéis? No es que se invente las diferencias, sino que lo que intenta es, se lo imagina y lo inyecta en el grupo, ¿vale? Interpersonales, es decir, Lorena, ¿voy bien? Lorena, fenomenal, sí, gracias. Son aquellos que se producen de la interacción entre personas, ¿vale? Normalmente una persona se siente atacada y da inicio, ¿sabes eso de por qué te pones a la defensiva? Si solo te estoy preguntando por las cuentas, no te estoy acusando de que las cuentas estén mal, solo te estoy pidiendo que por favor presente las cuentas, dime qué saldo hay. Pero es que no te fías de mí, es que yo no sé para qué soy tesorero, es que de verdad llevo 10 años de tesorero la primera vez que me pasa. ¿No os ha pasado algo así? Y le dice, pero no sé cómo pedirte que ver si tenemos saldo, es que tenemos que pagar la cuota de Rotary. ¿Sabes? Y dice, pero por favor, pues toma las claves, míralo tú mismo, ¿no? ¿Vais pillándolo?
¿Lo concepto? Lo veo un poco... Vale, intragrupales, estos son muy interesantes. ¿Vale? Intragrupales, eso significa que se genera dentro de los grupos. Todos sabéis que muchas veces los clubs se dividen en grupos y que esos grupos se enfrentan. Pues eso es lo que ocurre. Cuando se generan grupos que además se van a enfrentar. ¿Vale? Y el más peligroso de todos, el realmente la madre de todos los conflictos, intergrupales. Es decir, cuando club rotarios se enfrentan a otro club rotario. ¿Vale? ¿Lo has dicho? Esos son los más peligrosos, porque además haces que la gente nueva le das automáticamente que tiene que hacer ese mismo comportamiento. Y tú dices, nos llevamos, no sé, mi club, nos llevamos mal con Marbella Guadalmina. ¿Y por qué? Hostia, y llega el nuevo y dice, que nos llevamos mal con Marbella Guadalmina. ¿Y por qué? Y tú dices, pues ostras, no lo sé, pero nos llevamos mal. Es que no nos llevamos, es que no me atrevo a ir al club porque me van a recibir mal. Y tú dices el otro, ¿y por qué? Pero dime una razón. Y dice, no lo sé, pregúntalo a los que llevan más tiempo, porque yo no me acuerdo. ¿Sabes? Y dice, pero tenemos un problema. Ya, pero ¿cuál era el problema? No lo sé, pero no lo llevamos. No, y además se lo inventan, porque dice, algo tengo que contestarle. Es que creo que una vez salimos a hacer no sé qué, y a alguien le faltó, y ya lo sabes, ¿sabes? Pues eso son los más peligrosos, son muy destructivos, ¿vale? Son extremadamente destructivos porque obligan al grupo a enfrentarse a otro grupo. Muy bien, todo esto está en Google. Lo podéis sacar. Pero lo que no está en Google es lo siguiente. ¿Cuántos coach tenemos aquí? ¿Levanta la mano? ¿Solo un coach? Pero que no he entendido. ¿David? ¿Puedes venir aquí, por favor, David? Un fuerte aplauso a David. Siéntate tú aquí. Ah, bueno, no, luego hablamos de la solución. La visión del experto. Muchas gracias, David. ¿Tú cómo ves el conflicto? ¿Es inherente al ser humano? ¿No? El problema del conflicto surge siempre, o el conflicto siempre surge por la subjetividad de cada uno, ¿no? De hecho, una de las formas de evitarlo no es otra que mirarse para adentro antes de sacarlo afuera. Hablando de grupo, hablando de equipo, hablando de dos personas, hablando incluso individualmente como rotario. Todo viene, vuelvo al mismo, de la persona. Lo que pasa es que es un interés grupal, de club, de dos clubes, de rotario, de lo que sea. Entonces, no tenemos que quedarnos solamente con ese interés. Hay que conocer, no quiero hablar mucho más, ¿no? Pero hay que conocer siempre los contextos, en general. ¿Y debemos evitar el conflicto o tenemos que afrontarlo? Es decir, vemos un conflicto que hay en el club, siempre hablamos de Rotary, no hablamos de... aunque luego lo podáis usar para la vida. Pero debemos afrontarlo, decimos, vamos a mirar, mira, me quedan 2 semanas para cambiar de presidente, ya que se lo coma el otro. Sí, que lo aproveche ya. El siguiente, no, eso suele pasar, ¿no? Ya que se lo coma el otro. Sí, ¿no? Sería la bola de nieve, ¿no? Arriba la montaña es así y abajo la bola es así. Afrontarlo no solucionar. Y entonces, ¿todos los conflictos son solucionables? ¿O...? Lo que he dicho antes es súper importante que si el conflicto es entre dos personas, entre dos rotarios, entre dos clubes, entre dos grupos dentro del mismo club, lo que hay que conocer muy bien es, cogiendo como individuo al rotario, cogiendo como individuo al equipo, a esos dos grupos o a esos dos clubes, hay que conocer muy bien el contexto de esa persona, de ese equipo o de ese club. Hay que conocer muy bien el contexto del otro club o del otro miembro, ¿no? Y luego, súper importante, hay que contextualizar estos dos contextos. Si tú y yo discutimos porque tú dices que los coches negros son más bonitos y yo digo que los blancos son mejores, pues tú siempre vas a defender los coches negros y yo los blancos. Tendremos que buscar una tercera alternativa para llegar a un punto en común y a una posible solución.
Sí que os pongo un ejemplo de algo que viví yo en el club mío, y es que había disparidad de opiniones por, no vamos a hablar de egoísmos, que al fin y al cabo, en la profesión mía lo son, pero sí que son temas llevados a lo personal, digamos, con unos intereses grupales dentro del mismo club, y la alternativa fue hacer un club satélite. O sea, ni tú gobiernas este proyecto, ni tú tampoco. Entonces, mira, hacer un club satélite, tenéis vuestras ideas dentro de lo que es Rotary, nosotros las nuestras, nadie sale del club, nadie se queda fuera, nadie... y dan felices, ¿no? Y fue la mejor solución. Entonces, siempre buscar una tercera alternativa. Hablamos de Rotary, hablamos que aquí tenemos todos presidentes y secretarios. ¿Tú consideras que es el presidente el que debe de resolver todos los conflictos? Se mojará y se resfriará. Hombre, lo mejor es un mediador externo, alguien que medie, que quiero decir, ser presidente es ser presidente, no tiene por qué mojarse y tomar decisión de, bueno, estoy de acuerdo con ellos, o con este, o el otro club tiene razón, o somos ellos. O sea que tú ves como, atención chicos, atención, lo de este grupito de primera fila, vaya a tener un negativo, ¿vale? Atención chicos, interesante. A veces los conflictos no tienen por qué resolverlo la gente del club. ¿Tú consideras que buscar un mediador externo que pueda pactar? Porque a lo mejor como presidente yo no quiero, son los dos amigos míos y no quiero perder la amistad de uno de los dos, o los dos, que es lo más probable que pase cuando te metes en un tinglado. ¿Piensas que con un mediador externo puede ayudarnos? Posiblemente ese presidente, sin querer, esté más posicionado hacia un lado, claro, hacia el otro, dependiendo del vínculo. Por supuesto, el mediador externo va a favorecer mucho más esa solución. Más que nada porque va a ser mucho más fácil ver el contexto de una situación, el contexto de la otra posición, y ver el contexto y el interés. Muy bien. Poder pautar y... ¿A que nunca lo habíais pensado? ¿A que nunca habíais pensado que un club, si tenemos un conflicto, puede ser otra persona ajena al club el que pueda ayudarnos a mediar en ese conflicto? Lo dejo encima de la mesa. ¿Qué camino debe de tomar un buen rotario ante los conflictos? O sea, hay un conflicto y dicen, vale, soy rotario, hay un conflicto, ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué camino seguir? Yo creo que si existen esos mediadores, como he dicho, directamente involucrarse dentro del conflicto, sobre todo si estás fuera, creo que es lo que puedes hacer. O sea, y la prueba cuádruple quizás sea una de las opciones mejores. Mira, y sobre todo esto para los conflictos externos lo mejor. ¿Qué valor rotario deben de estar siempre presente para una buena armonía de los clubes? Parece que no está preparado esto, ¿verdad? ¿No has preparado ninguna? No. Llevamos una semana hablando y no lo he preparado. Vamos a tener que hablarlo con privado. Perdón. O sea, ¿qué valores rotarios tú piensas? Básicamente, comunicación, que es la primera piedra de cualquier relación, sea familiar, sea compañero de radio, sea y si yo